Hola, hola tribu, Aupa Atleti, ¿cómo estáis? Bueno, pues lunes, ya mañana jugamos contra el Deportivo de La Coruña en partido de Copa del Rey. El fútbol no tiene stop ahora mismo. Partido mañana contra el Deportivo de La Coruña, que quería comentaros un poquito qué podemos esperar del partido de mañana. A ver, vaya por delante que el Atlético de Madrid, mi Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid como equipo grande al que yo considero y sigo, mañana no debería de tener excesivos problemas para pasar de ronda. Dicho esto, como creo que el Atlético de Madrid es actualmente su peor enemigo, dependerá de qué Atlético de Madrid nos encontremos mañana. Si vemos un Atlético de Madrid como el que vimos en el último partido de Supercopa contra el Real Madrid, pues creo que el Atlético de Madrid pasará sin problemas. Sin embargo, si vemos a un Atlético de Madrid, pues que hemos visto varias veces esta temporada, como pues en el anterior partido, como el día del Valencia, como el día del Elche, como el día del Español, pues entonces tendremos un partido bastante más complicado de lo que a priori podría parecer. A ver, el Deportivo de La Coruña, para que conozcamos un poquito contra el equipo que nos enfrentamos, aquellos que no lo hayáis visto jugar, es un equipo que toca bien el balón, quiere tener el balón, domina y es bastante propositivo en su competición, con mucho juego en campo rival, tiene buena circulación de balón, quiere tener el balón. Y el Atlético de Madrid ya nos ha dado muestras a lo largo de este año en algunos partidos, sobre todo fuera de casa, que se coloca en bloque bajo, con lo cual, si el Atlético de Madrid sale un poco reactivo, que es lo que suele hacer, y no propositivo, que es lo que a mí me gustaría que ocurriera, el Deportivo de La Coruña es un equipo que no tiene problemas para circular el balón en campo contrario y que crea ocasiones de gol a través de la circulación de balón y la posesión de balón, ¿vale? Es bastante propositivo. Su jugador clave, un jugadorazo que tiene por bandas que se llama Jeremai. Aquí estará una de las claves. Si juega o no juega, mañana lo saldremos de duda, pero desde luego si Jeremai juega, es un jugador bastante bueno, muy por encima del nivel de la categoría, ¿vale? Está valorado en unos 25 o 27 millones de euros en Transfer Market. Es un jugador que supera la valoración de muchos jugadores del Atlético de Madrid, valoración de mercado, y que, por darlo un poquito a conocer a aquellos que no lo conozcáis, a ver, es un jugador que juega por banda, fundamentalmente atacaría por la banda izquierda del Deportivo, banda derecha en defensa del Atlético de Madrid. Por ahí, en principio, le debería de coger el lateral, en este caso pues sería Marcos Llorente si juega de lateral, o Nahuel Molina. Vale, si Nahuel Molina defendiera a Jeremai, a mí me daría cierto miedo, ¿vale? Jeremai es un jugador hábil, es un jugador con regate, es un jugador rápido, parte de banda hacia el interior, buscando siempre el área, con llegada, tiene golpeo con las dos piernas, es bastante rápido, ya lo he comentado antes, con distancias largas también tiene una buena zancada, un regate bastante interesante, le pega con las dos piernas, dispara faltas, es un jugador bastante bueno y que genera bastante peligro. Primera buena noticia, pues, y repito, insisto, no es tenerle miedo al Deportivo de La Coruña, pero sí tenerle cierto respeto. Es un equipo que no juega nada mal el balón y que tiene en Jeremai su máximo exponente, uno de los mejores jugadores de la división y sin duda el mejor jugador de la plantilla para mí del Deportivo de La Coruña. Entonces, jugador que no debemos de perder de vista. Si el balón pasa muchas veces por Jeremai, si Jeremai entra en juego, serían malas noticias para el Atlético de Madrid. Creo que Nahuel Molina tendría serios problemas para defenderlo. Dicho esto, el Atlético de Madrid, ahora vamos a hablar de nuestro equipo, parece que ha ensayado con Almada y Raspadori, cosa que me gustaría mucho. Me gustaría ver a un Atlético de Madrid propositivo, con Baena, Almada y si es Raspadori jugando juntos, ¿vale? No veo por qué Baena y Almada no podrían jugar juntos. He hecho muchos esquemas mentales en mi cabeza y en muchos de esos esquemas perfectamente es posible que Baena y Almada jueguen juntos. Lo único que hay que querer es apostar por ese fútbol más propositivo, más asociativo, donde los hombres de calidad se asocian entre sí, valga la redundancia, para generar juego en campo contrario. Si el Atlético de Madrid quiere ser ese equipo dominador mañana, no ser dominado, propositivo y no reactivo, desde luego que juegue Almada, que juegue Baena, que juegue incluso Barrios, todos ellos juntos, es una muy buena noticia. Para mí, lo ideal en partidos donde quieras dominar, y es perfectamente posible, y os aseguro que he hecho varias alineaciones donde, con esquemas de juego donde esto sería perfectamente posible, me gustaría ver algún día un equipo del Atlético de Madrid donde tienen cabida juntos
Baena, Almada, Barrios y Cardoso, ¿vale? Cardoso sería claramente el ancla, jugando de 5, Barrios sería el medio centro adelantado, haciendo pivote con Cardoso, Baena caería a una banda y Almada estaría en otra o incluso en media punta por detrás de un delantero, ¿vale? Que es claramente un 10, que es donde juega y donde creo que brillan más sus virtudes, claramente de 10, de media punta, y si eso significa jugar con un delantero menos en punta y jugar con Almada por detrás, pues me parecería una opción bastante plausible, porque creo que esos 4 jugadores juntos generarían un Atlético de Madrid muy bueno, circulando el balón arriba, queriendo tener el balón y generando ocasiones de gol. Ojalá que algún día veamos esto y dejemos para algunos momentos, cuando sea necesario, o incluso aparquemos ese 11 mucho más reactivo, mucho más de músculo, con un Nico González en una banda, con un Giuliano Simeone en la otra, que sí, que son jugadores de mucho músculo, jugadores de más proposición, de más empuje, de más garra, de más lucha, pero con claramente menos calidad en los últimos metros del fútbol, ¿vale? Cuando juegas con Nico, Gallagher, Coque y Giuliano, pues estás generando menos juego que si jugaras con un equipo en el que están Baena, Barrios, Cardoso y Almada, con un delantero en punta que podría ser Sorloth, que podría ser Julián Álvarez o que incluso podría ser Raspadori, ¿vale? Personalmente, si jugáramos con estos 4 jugadores que he dicho, creando ocasiones y moviendo el centro del campo, me gustaría ver qué ocurre si ponemos a un delantero centronato, como puede ser Sorloth en esa posición, ¿vale? Porque creo que Almada jugando de media punta ya daría esa movilidad y no necesitamos tanto un delantero con movilidad, sino más bien un delantero que fijara centrales y que pudiera rematar balones. Se da una circunstancia con el Atlético de Madrid en los últimos partidos, que es una cosa curiosísima, que cuando tenemos a Sorloth en el campo, que es un 9 más puro, el Atlético de Madrid apenas cuelga o vuelca balones al área. Y resulta que, como vimos en el último partido, cuando sale Sorloth, el Atlético de Madrid empieza inexplicablemente a colgar balones al área justo en el momento en el que no hay un delantero que pueda rematar o aprovecharse de esos balones. Si pudiéramos hacer coincidir en el tiempo un Atlético de Madrid volcando balones al área con un delantero centro que sea capaz de aprovechar esos balones que se volcan al área, creo que a lo mejor todo el tema de la contundencia de la que tanto se habla podría tener otros ratios, ¿vale? A lo mejor consiste en volcar balones al área cuando tienes un delantero centro y no volcar balones al área cuando tu delantero centro ya no está. En fin, vemos mañana qué ocurre. Yo creo que el Atlético de Madrid debe de ganar sin dificultades, pero quién lo sabe, el Atlético de Madrid es todo una incógnita, y más cuando juega fuera de casa. Su mayor enemigo es el propio Atlético de Madrid. ¿Qué Atlético de Madrid veremos mañana? Dame tu opinión, escríbeme abajo en comentarios qué partido te esperas mañana y qué crees que va a ocurrir, ¿vale? Venga, aupa Atleti y sed felices. Adiós.